Buenas tardes a todos los compañeros y docentes. El día de hoy les venimos a explicar la sentencia que nos correspondió, que es la SS 1171 de 2022. Tenemos como magistrado oponente pues a Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Inicialmente pues voy a dar pues un resumen en general, ¿sí? Pues este es un caso en donde un hombre tuvo pues su primer matrimonio, es decir, un vínculo matrimonial. De ese vínculo matrimonial tuvo dos hijas, y después de esta pues este hombre inicia una relación de pareja con una nueva compañera permanente, ¿sí? Escenario y situación que en nuestro estado colombiano tenemos que decir que pues, es como muy habitual, ¿sí? En Colombia es demasiado habitual que ocurran pues este tipo de cosas que tengan que ver pues con el rompimiento o la terminación de parejas, de un primer vínculo matrimonial y el inicio de un segundo vínculo. O sea, es algo demasiado usual, ¿sí? De este modo, pues de la corte, yo diría que desde mi punto de vista, en esta sentencia acierta pues plenamente, porque se está haciendo un reconocimiento de la realidad. Entonces, en esta sentencia pues se decide el recurso de casación pues interpuesto por Santiago Londoño Ramírez frente a la sentencia de 30 de enero de 2018 proferida por el Tribunal Superior de Medellín, sala familiar, dentro del proceso que promovieron en su contra Ángela María y Olga Londoño Vázquez. Antes de darle paso a mi siguiente compañero, a mí me gustaría dejar claro una última cosa. Es que en los casos en que el padre decide pues acoger a un hijo como suyo, con la incertidumbre de no haber participado en la concepción, pues brindándole el apoyo moral, económico, sentimental, pues ese apoyo moral necesario para pues proveer de su desarrollo, pues por lo menos por 5 años, constituye por lo menos pues un principio de intencionalidad, de reconocimiento como hijo, ¿sí? Que si viene pues a ser completado con todos aquellos elementos que pues positivamente determinan la posesión notoria del estado de hijo, pues no puede ser desconocido acudiendo a la prueba científica. Continuando con lo expuesto por mi compañero, le voy a decir las excepciones que la parte demandada tuvo en el proceso. Primero, ellos dijeron que las excepciones fueron 3. La caducidad del tiempo, amparándose en los 140 días que tiene el padre para interponer el derecho o la acción a impugnar la paternidad. La posesión notoria del estado civil de hijo, que fue reconocida por el padre de crianza, y la mala fe y temeridad que tuvieron las dos demandantes al presentar el proceso. Bueno, los antecedentes de la sentencia fueron que en primera instancia se negó al demandado que tenía una posición notoria del estado civil de hijo y le fallan a favor de las demandantes, dándole la razón en todas sus peticiones. Luego la parte demandada apeló esta decisión, lo que lo llevó a la segunda instancia, donde le vuelven a fallar desfavorablemente al demandado, con la diferencia en que en segunda instancia el tribunal estudia minuciosamente el por qué las demandantes, si tenían o no la facultad para interponer la acción judicial de impugnación o no de la paternidad. A lo que el abogado de la parte demandada toma en este estudio o esta investigación realizada por el tribunal y se fundamenta en ella para seguir pidiendo
las peticiones declaradas de su demandante. Luego nos vamos a la demanda de casación. Tenemos que la demanda de casación está orientada a establecer y estudia si opera el cargo primero. ¿Cuál es el cargo primero? Si se respetan los términos establecidos a la acción judicial de impugnación de la paternidad de los hijos reconocidos por crianza o legalmente. Bueno, tenemos que en esta parte de la sentencia se estudia o investigan los 140 días, los 60 días y los 300 días, que son los términos legalmente establecidos por la ley para impugnar la paternidad. Tenemos que los 140 días es cuando el padre se entera que no es hijo de él, tiene 140 días para impugnar la paternidad, y los 60 días es en el caso de terceros, donde terceros directamente involucrados como la pareja de la persona o los hijos herederos. Bueno, luego de esto tenemos que en los casos de las consideraciones, la Corte concluye luego del estudio lo anteriormente mencionado, de todos los recursos de impugnación, y tenemos que las hijas demandantes sí estaban facultadas para iniciar la acción judicial. Y dicen que los argumentos del demandado están llamados a fracasar, ya que el análisis de interpretación del abogado conduce a unos absurdos hermenéuticos, ya que acomoda la norma a su beneficio. Él no se va, en la sentencia, la parte demandada no se va más a lo que las hijas como tal, el término de las hijas, sino que se van a que el término del padre, que ya está fallecido, que desde 140 días, él en ese término, él todavía, o sea, él pasó el término de los 140 días y no quiso impugnar la paternidad. Entonces, por lo tanto, las hijas no tendrían por qué hacerlo. Bueno, lo que beneficia al demandado es que la Corte también dice que las demandantes sabían con anterioridad que el demandado era hijo de crianza. Y tenemos dos cosas que necesitamos para poder impugnar la paternidad. Saber dentro del término que la parte demandada tenía el término, ya que las hijas supieron con anterioridad y no lo hicieron. Y la otra es que solamente ellas tienen que reclamar cuando tengan el interés para reclamar. Y quiere decir que ellas, como sabían con anterioridad, solamente tuvieron el interés cuando su padre falleció. Y dice que sabían 5 años antes de que él falleciera. Por lo tanto, el interés de reclamar solamente iba tras el beneficio de que el hijo de crianza, el hijo reconocido como hijo de crianza, no recibiera beneficios gerenciales. Bueno, luego de lo anteriormente explicado, la Corte Suprema de Justicia propone una casación oficiosa, que es aquel proceso donde la Corte asume la competencia suficiente sin considerar la cuantía del asunto. ¿Esto qué? Para garantizar la protección de derechos constitucionales, la defensa del patrimonio público y el orden público. En el caso que nos reúne la sentencia de hoy, la Corte Suprema de Justicia lo que busca es velar por las garantías de la justicia material del hijo de crianza. Bueno, en esto la Corte nos dice que la única casación de oficio, ya que se debe proteger el gran concepto que se tiene de familia. Ellos se van a que el concepto de familia en Colombia es muy amplio y ha tenido evoluciones hasta el día de hoy, ya que en nuestro país existen diferentes formas de ver a la familia. Y citan la Ley 1060 del 2006, donde se consolida la igualdad. Anteriormente explicado, la Corte Suprema de Justicia propone una casación oficiosa, que es aquel proceso donde la Corte asume la competencia suficiente sin considerar la cuantía del asunto. ¿Esto qué? Para garantizar la protección de derechos constitucionales, la defensa del patrimonio público y el orden público. En el caso que nos reúne la sentencia de hoy, la Corte Suprema de Justicia lo que busca es velar por las garantías de la justicia material del hijo de crianza. Bueno, en esto la Corte nos dice que la única casación de oficio, ya que se debe proteger el gran concepto que se tiene de familia. Ellos se van a que el concepto de familia en Colombia es muy amplio
y ha tenido evoluciones hasta el día de hoy, ya que en nuestro país existen diferentes formas de ver a la familia. Y citan la Ley 1060 del 2006, donde se consolida la igualdad de los hijos en nuestro Estado colombiano, tanto en derechos como en deberes, incluyendo así el concepto de familia junto al concepto de hijos de crianza, donde nos manejan los hijos extramatrimoniales, legítimos, adoptivos, y los de crianza, que es el tema que es principal de nuestra sentencia. Y ellos reconocen los diferentes modelos de familia que existen en Colombia, diciendo que la familia es una institución mediada por los lazos sociales y sentimentales, que llegan a ser incluso superiores a los lazos científicos que vienen siendo el de biológico. O sea, un padre biológico y un padre de crianza, en la relación que hay en el padre de crianza puede ser superior a la que hay en un padre biológico. Y esta sentencia concluye la Corte diciendo que este hijo no tiene un vínculo biológico, como durante toda la sentencia se dio a conocer. Pero debido a la existencia del estado civil de crianza, ya que el padre de crianza del joven de la parte demandada lo reconoció como tal, permite que no prospere la impugnación de la paternidad. Y lo que le da más fuerza a esto es que las hijas, o sea, la parte demandante, sabían 5 años antes de interponer el recurso. Y el padre, una vez hizo el reconocimiento, hizo un reconocimiento voluntario al demandado o al hijo de crianza, determinando una posición notoria del hijo de crianza. Entre las decisiones de la sentencia tenemos que se revocan las decisiones de primera y segunda instancia, donde ya aceptaban las peticiones de las demandantes. Reconocen la posición de hijo de crianza del joven demandado y le niegan las pretensiones a las demandantes. En nuestra sentencia cabe resaltar que no es una sentencia que da derechos sucesoriales a los hijos de crianza, pero abre las puertas para que se pueda pedir los derechos sucesoriales para ello, siempre y cuando esté bien fundamentado y que los términos legalmente establecidos sean respetados. Y tenemos como dato curioso que algo que sucedió en nuestra sentencia es que el abogado de la parte demandada tenía buenas sus peticiones o lo que pedía para su demandado. Lo que es que sus argumentos no eran los adecuados, por lo que hizo que la Corte Suprema se tomara la tarea de realizar una casación de oficio para velar por estos derechos que, aunque la parte del abogado de la parte demandada no pedía, sí estaba buena las peticiones que él hacía. Entonces, en esto iniciaron la casación oficiosa, lo que los llevó a darle la razón a la parte demandada y negar todas las peticiones de la parte demandante, o sea, de las dos hijas legalmente reconocidas y biológicas, porque ya sabemos que el hijo de crianza es legalmente reconocido, pero es un hijo de crianza que se estima que el sentimiento es igual y todo, pero pues el presunto padre no participó en la... Recientemente se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que los hijos de crianza hagan parte de la herencia familiar dentro de la familia que los acogió. Sin embargo, expertos pues han aclarado que tienen que cumplir ciertos requerimientos para que se proceda a esta afiliación, ¿cierto? Según lo expuesto por la Corte Constitucional, la vocación hereditaria se ha instituido con base pues en el parentesco y en el vínculo matrimonial que exista entre la persona que falleció y haciendo entender que las personas que sean más cercanas al difunto son las que podrían recoger su patrimonio, ¿sí? En términos de vocación hereditaria, ¿ok? Las relaciones familiares más cercanas que el legislador tuvo en cuenta al diseñar los órdenes pues susorrales vigentes, pues se establecerán con los descendientes, los ascendientes y el cónyuge, ¿sí? Lo dice pues ya la Corte Constitucional en la sentencia C-338 del 2002.
¿Ok? Teniendo esto en cuenta, pues la Corte busca proteger la institución familiar, haciendo que el patrimonio se transfiera de manera correcta a las personas que tuvieron lazos más estrechos con la persona fallecida.